María Hernández. A continuación daré inicio a la temática de hoy, sintonizar un sistema. Sintonizar un sistema es la mejora de parámetros en el controlador para implementar controladores robustos en el proceso. Ahora bien, se preguntarán ¿qué es robusto? Robusto es la estabilidad de las variables en el proceso a pesar de que existen diferentes cambios de carga. Una respuesta rápida entre el set point, las ondulaciones mínimas y el offset mínimo en el tiempo, es decir, el error que hay entre el set point y la variable del tiempo. Por otro lado, el control robusto son los controladores PID, es decir, proporcional integral derivativo. Estos son algoritmos de control realimentados muy utilizados en la industria. Es importante que el ingeniero o técnico instrumentista aprenda a sintonizar los controladores de una forma eficaz o efectiva y minimice la inversión de tiempo. Una de las variables muy importantes para realizar la sintonización de los controladores es conocer la variable de proceso antes de intentar regular los controladores. Podemos clasificar la respuesta de los procesos en tres grupos. Primero, autorregulación. Segundo, integrativo. Y tercero, inestable. Estos procesos están definidos de acuerdo a cómo responden al estímulo, al impacto o al escalón. Es decir, el esfuerzo manual repetitivo sobre una señal de salida que actúa en el proceso. Un ejemplo de esto es la posición de una válvula de control. Para determinar los controladores se debe, primero, identificar la dinámica del proceso y segundo, determinar los parámetros del controlador aplicando el método de sintonía seleccionado. En la industria del proceso, estos controladores son empleados como una respuesta a los cambios en las perturbaciones. Se requiere de una buena regulación y no para seguir el valor deseado, a excepción de los controladores clavos en los sistemas de controladores en cascadas. Presentando el primer ejercicio basado en los sistemas de primer orden, nos piden realizar el diagrama de bloque. Segundo, hallar la expresión de función de transferencia. Tercero, significado de la ganancia del sistema. Y por último, la representación gráfica. Si los sistemas de primer orden o funciones de transferencia están basados en ecuaciones de primer grado, por esto se les llama de primer orden. Se establecen las variables en donde R es la diferencia de líquido necesaria para producir la velocidad en el flujo. Luego tenemos C, que es el cambio necesario en la cantidad de líquido en el tanque necesario para cambiar el nivel del líquido, que esta vendría siendo nuestra H. Tenemos Q, Q es el cambio de la cantidad de líquido por una velocidad en ese mismo flujo. Con las ecuaciones diferenciales se nos presenta C es igual a las velocidades de entrada y salida por dt entre dh. ¿Por qué se coloca dt en el numerador? Dt es una variable de tiempo y se coloca en el numerador porque los líquidos de entrada y salida dependen de un tiempo para entrar y salir. dh depende de la velocidad en que se llene el tanque o se vacíe. Recordemos que los tanques no son ideales, es decir, no todo lo que entra es lo mismo que sale. Ahora bien, si consideramos que ambas variables, tanto la velocidad de entrada como de salida, la llamamos solamente Q, nos quedaría R es igual a H entre Q. H es nuestro nivel de líquido y Q es nuestra velocidad. Ahora bien, seguimos a nuestra velocidad de salida. Lo que hacemos es un despegue y colocamos R es igual a H, que es la altura del nivel del líquido, entre Q sub 0. Q sub 0 representa la velocidad de salida. Entonces, ahora se sustituye en la función velocidad de salida. Entonces nos quedaría C por dH entre dt igual a Q sub I menos Q sub 0. Pero si ya dijimos en la anterior que las velocidades de Q lo despejamos a las velocidades de salida,
Entonces, sustituiríamos esto en Q sub 0, quedándonos entre paréntesis C por DH entre DT igual a Q sub I menos H entre R multiplicado por R. Esto significa que toda esta ecuación que está dentro se va a multiplicar por R para que nos quede una función lineal. Entonces, sería R C por DH entre DT igual a R Q sub I menos H. Ahora tenemos que pasar esta H a positivo. Lo hacemos de la siguiente manera. RC por DH entre DT más H igual a R Q sub I. Si Q sub I es la entrada y H es la salida, esto se resuelve aplicando Laplace. Nos quedaría RES más 1 por H sub S igual a R por Q sub S. Aquí lo que se aplicó fue en las variaciones de DH y DT y en Q sub I. Nuestra función de transparencia sería H por S entre Q sub S igual a R entre RES más 1. El diagrama de bloque vendría siendo Q sub I, que es la entrada, lo que entra. Lo que está dentro de nuestro diagrama de bloque es R entre RES más 1, que es nuestra función de transferencia, y lo que sale es H. Ahora nos piden el significado de las ganancias del sistema. Las ganancias del sistema indican una relación entre las ganancias de entrada y salida. Es decir, mientras que la ganancia de entrada es constante, la ganancia de salida se estabiliza. Esto se obtiene entre el cambio de la salida y el cambio de la entrada. Ahora, las ganancias del sistema solo se pueden aplicar cuando los sistemas son estáticos. La entrada de escalón unitario es 1, por eso se llama unitario. Su transformada de Laplace es U, que es el escalón unitario, su S, igual a 1/5. Entonces, nuestra función de transferencia en las ganancias de estática es G sub 0 igual a G su S igual a 0 entre Y, que Y representa la salida, entre U, que representa la entrada, ya que representa el escalón unitario. Si el escalón no es unitario, la representación es la misma al ser lineal. Ahora bien, nos vamos a la representación gráfica, que es la siguiente. Recordemos que existen varias respuestas para el sistema de primer orden de acuerdo a la función utilizada. En este caso, nuestra representación gráfica lo que nos da es una respuesta tipo escalón. Gracias, le continúa mi compañera Elina Granado. Les voy a hablar acerca de los métodos de sintonización. Tenemos método de Zoom, Oli, Li y Yi. Tenemos métodos basados en modelo interno, método de Rivera, Morari y estos. Método de Zoom, Oli, Li y Yi. Este basaron su procedimiento en el modelo de segundo orden más tiempo muerto, para el proceso como el dado por el 9b, identificado mediante la realización de una prueba con realimentación por relé, seguida por una con control. Este procedimiento es el mejor de segundo orden y tiempo muerto para lazo de control, funcionando como servomecanismo. El método basado en modelo interno. Desarrollaron el concepto de control con modelo interno para los sistemas de una entrada y una salida, es decir, SISO, y para el multivariables MIMO, método de Rivera, Morari y Estogesta. Estos desarrollaron su procedimiento para obtener los controladores y a su vez para desarrollar dicho procedimiento de manera eficaz. Se dice que este método, para los modelos simples, su estructura conduce a controladores PID. Les voy a explicar el ejercicio número 2. Se dice que este ejercicio es un proceso en serie. ¿Por qué es un proceso en serie? Es un proceso en serie por el llenado de los tanques. La función de transferencia
para los procesos en serie es el resultado de multiplicar la función de transferencia por cada uno de esos procesos. Vamos a tener las siguientes variables. Tenemos una variable de entrada, vamos a tener una altura 1. Tenemos una variable de salida, vamos a tener una entrada 2. Esa Q que está entre el tanque 1 y el tanque 2, ella a su vez que es de salida, es de entrada. Tenemos R, que es la diferencia del nivel del líquido necesario para producir un cambio en la velocidad del flujo. Tenemos H, que se define como la cantidad del líquido necesario en el tanque para producir un cambio en el nivel del líquido. Tenemos que el cambio en la cantidad del líquido se puede representar como la velocidad del flujo, que es Q, y vamos a tener T, que es el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un tiempo para salir el líquido y para entrar. Los llenados de los tanques no son ideales, lo mismo que entra no es lo mismo que sale. Es por eso, como pueden ver, que vamos a desglosar los procesos por separado. En este ejercicio vamos a realizar la consecución del llenado y el vaciado de los tanques. Es decir, la función de transferencia para el tanque 1 y la función de transferencia para el tanque 2. Vamos a tomar en cuenta las áreas, en este caso, cilindro. ¿Por qué? Porque así son los tanques. La función de transferencia, el desarrollo. Esto sí y solo sí, el caudal de salida es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que guarden relación allí con lo que entra y con lo que sale. Es decir, la variable de salida final y la variable de entrada inicial. Vamos a tener que la función de transferencia es entre esas dos variables, la variable de salida final y la variable de entrada inicial. Es decir, la que entra inicialmente al tanque sin tomar en cuenta la que está en el medio. Vamos a desglosarla tanto para el tanque 1 como para el tanque 2. También nos pide la representación en diagramas de bloque. Como pueden ver, vamos a tener una variable de entrada, que es Q, y vamos a tener varias K. Estas K son constantes. Todo es plantear una ecuación diferencial. A esta ecuación diferencial le vamos a aplicar Laplace, es decir, la transformada de Laplace. ¿Qué resulta de allí? De aplicar Laplace resulta que queda en función de esa S. Luego uno habla de los amortiguamientos. Se dice que los amortiguamientos varían, no existe un solo amortiguamiento. ¿Qué son estos amortiguamientos? Son respuestas del segundo orden. Es decir, en esto se ve implicado varias variables. Tenemos una que es como una O con una rayita arriba, es atenuación. Tenemos omega sub n, que es la frecuencia natural no amortiguada. Y el factor de amortiguamiento relativo. Este factor tiene ciertas condiciones. Ejemplo, si este factor está entre 0 y 1, los polos de lazo cerrado son complejos. ¿Y qué quiere decir si son complejos? Que va a dar como respuesta un número complejo. Y este sistema se dice que está subamortiguado. La respuesta transitoria sería oscilatoria. Si este factor es igual a 1, se dice que está críticamente amortiguado. Si está mayor que 1, se dice que está sobreamortiguado. Y cuando este factor da 0, se dice que no está amortiguado, es decir, no hay amortiguamiento. Su respuesta transitoria es esa, no hay amortiguamiento. Gracias. Mi nombre es Reyes Cloema y les hablaré acerca de los métodos de indemnización. El método Rovira, Murray y Smith. Este tipo de método está basado en los criterios integrales para los cálculos de los parámetros del controlador que funcionan u operan como servomecanismo. Algunos utilizados son el IAE, que es el integral del error absoluto, y el ITAE, que es el integral del error absoluto por el tiempo. Tenemos el método de Kaya y Cher. Este tipo de método está basado en los criterios de minimización de algunos criterios integrales y el controlador, como ya lo había mencionado anteriormente. Tenemos el método Brusilo, que es todo lo contrario. Este está basado en criterios de aproximación para controlador de PIC-INSI, donde PIC es proporcional integral derivativo y el INSI es el control con modelo interno. Ahora les explicaré brevemente lo que es el ejercicio 1 de modelo de sistema de primer orden, donde nos pide hallar la expresión de la función de transferencia, el diagrama de bloque, la ganancia del sistema y su correspectiva función de transferencia y la representación gráfica de la misma. Entonces, dado el sistema,
y nuestra función de transferencia, nos basamos en que esto trabaja con ecuaciones diferenciales de primer orden. Pues de tal manera se llaman sistemas de primer orden. Entonces lo que hacemos primero es establecer las variables, donde R es la diferencia del nivel de líquido para producir un cambio en lo que es la velocidad del flujo, y C es el cambio necesario que necesita la cantidad de líquido del tanque para producir un cambio en el líquido del tanque. Entonces tenemos nuestras variables dentro de nuestra ecuación diferencial de C, que es la variación de velocidad. Tenemos que Q sub I es velocidad de entrada, Q sub 0 es la velocidad de salida y H es nuestra altura del líquido. Entonces, como tenemos nuestra variación de velocidades, se considera que Q sub I menos Q sub 0 es Q, que sería nuestra velocidad. Quedaría de tal manera: R es igual a nuestra altura del líquido sobre nuestra velocidad. Entonces, específicamente, si vamos a calcular lo que es la velocidad de la salida, nos quedaría R es igual a mi altura del líquido, Q sub 0, que sería nuestra velocidad de salida. Entonces, hacemos lo que es la variación de nuestra fórmula, la aplicamos en la ecuación diferencial de C, y nos quedaría de tal manera: todo lo que está multiplicado dentro del paréntesis lo multiplicamos por R para que nos quede de una manera lineal. Entonces nos quedaría R por C por DH entre DT es igual a R por Q sub I menos H. ¿Qué hacemos? Un despeje para que nuestra H quede positiva. Entonces R por C por DH entre DT más H es igual a R por Q sub I. Entonces, sabiendo que Q sub I es nuestra variable de entrada y H es nuestra variable de salida, aplicamos lo que es Laplace y nos quedaría de tal manera: nuestro resultado, nuestra función de transferencia quedaría H sub S entre Q sub S es igual a R entre RCS más 1. Esta sería nuestra función de transferencia. Ahora, nuestro diagrama de bloque está nuestra variable, se representa de tal manera: nuestra variable de entrada, mi función de transferencia, que es R entre RCS más 1, y nuestra variable de salida, que es H. Ahora, con respecto a la ganancia del sistema, la ganancia del sistema se da en estos tipos de sistemas por la variación de nuestra variable de entrada y nuestra variable de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras la variable de entrada sea constante y la variable de salida se estabiliza, nos da como resultado la ganancia de este sistema. Entonces tenemos lo que es la entrada de escalón unitario, que es U sub infinito, que es igual a 1. Aplicando Laplace, tenemos U sub S es igual a 1 entre S. Y daría nuestra función de transferencia de la ganancia, que sería G sub 0 es igual a G por S, que es igual a 0, que es igual a Y sub infinito entre U sub infinito. Esa sería nuestra función de transferencia de la ganancia. Y por último tenemos nuestra representación gráfica, que daría como respuesta escalón.